El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. 2.263 pacientes fallecieron en 2023 a causa del cáncer de mama, un aumento del 12% respecto al año anterior. Es la principal causa de muerte oncológica en mujeres chilenas, con una incidencia de 38 casos por cada 100.000 habitantes y en donde la detección temprana juega un rol fundamental. Conversaremos con la doctora Marcia Valenzuela, ella es cirujana oncológica de mama de Clínica Santa María, sobre este importante tema. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pascal. Gracias por la invitación. Encantada de conversar de este tema. Nosotras ya estamos en campaña, tenemos nuestro listón rosado recordando esta enfermedad, concientizando sobre esta patología oncológica que, como lo decía en la presentación, ¿no? Lamentablemente es la principal causa de muerte en mujeres chilenas, de muerte oncológica. Pero hay todo un recorrido que vamos a hacer durante este programa, sobre todo para impulsar a las mujeres a la detección temprana. El rol importante de la detección temprana, por un lado, y también del diagnóstico oportuno. ¿Por qué ponemos tanto énfasis en esto, doctora? Sí, yo creo que dos cosas clave, dos mensajes como que tienen que salir para llevar a casa. Uno es lo de la detección precoz y lo segundo, lo que mencionás, que es una enfermedad muy frecuente. O sea, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en las mujeres y es el cáncer más frecuente, tanto en nuestro país como en el mundo. O sea, es un cáncer que realmente nos afecta como sociedad, sobre todo a las mujeres, que muchas veces son el centro o el núcleo de la familia, tanto en Chile como en el mundo. O sea, es un cáncer muy frecuente con el que todo el mundo en algún momento se van a topar, ya sea porque va a afectar a un familiar, a un conocido, a alguna pareja, etcétera. Se calcula más o menos que 1 de cada 8 mujeres van a tener cáncer de mama, es como el riesgo durante la vida. Entonces, es una patología muy frecuente. Y el segundo mensaje, que va a ser importante también conversar, es acerca de la detección precoz. Hay cosas que podemos hacer, no tanto para prevenir que alguien desarrolle el cáncer, pero sí para prevenir, por ejemplo, que alguien muera de un cáncer de mama. Claro. Yo creo que esas dos cosas son claves. Doctora, y usted lo planteaba, también lo vamos a ir desarrollando durante la conversación de este programa, pero ¿cuáles serían los factores de riesgo? Que es algo para prestar atención. ¿Estos factores de riesgo varían respecto a otros países, por ejemplo? ¿O en general la patología afecta a un mismo perfil de persona? Claro, sí, hay varios factores de riesgo, pero lo primero que uno tiene que entender es que no hay una causa-efecto, o sea, no hay algo que sepamos que esta es la causa y luego vamos a tener cáncer de mama. Claro. Porque si supiéramos la causa, no tendríamos cáncer de mama. Claro. Pero clásicamente uno podría dividir los factores de riesgo en factores que son modificables y no modificables. Aquellos no modificables son los que traemos como persona, por ejemplo, el hecho de ser mujer. Sabemos que el cáncer de mama es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres, o sea, por cada 500 casos de cáncer de mama en mujeres hay 1 en hombres. Pero remarcar de todas formas que sí pueden verse afectados. Sí, existe. Nosotros hemos visto, yo he visto durante mi carrera varios casos de cáncer de mama en hombres, que afectan a hombres en edad mayor en general, pero no es el grupo donde uno se enfoca, sino uno se enfoca en las mujeres. Y no en cualquier mujer, porque este es un cáncer que en general empieza a aumentar y es un cáncer más de la mujer posmenopáusica. Empieza por ahí por los 40 aumentar, tenemos más cáncer a los 50, más a los 60 y así sucesivamente. Algunas pacientes creen y a veces me hacen la consulta que a medida que pasa el tiempo disminuye el riesgo de este cáncer, pero no, yo digo es lo contrario, o sea, a medida que pasa, aumenta. Entonces siempre hay que estar preocupada, el hecho de ser mujer y el hecho de con los años aumenta el riesgo. Y después hay algunos otros factores que tienen relación, que podemos modificar, como con el estilo de vida, el hecho de llevar una dieta saludable, el alcohol también se considera un factor de riesgo importante para cáncer de mama, hacer ejercicio, etcétera. Y lo otro decir en relación a los factores de riesgo es que la mayoría de los cánceres de mama no tienen antecedentes familiares. Claro, uno suele relacionar el factor genético como preponderante, por ejemplo, en el hecho del cáncer de mama. Sí. No es necesariamente un factor preponderante. Existe obviamente más riesgo cuando hay cáncer de mama en la familia. Obviamente, si tenemos un paciente o una paciente que tiene a la mamá, a la abuelita, a la hermana, a la tía con un cáncer de mama,
va a tener un poco más riesgo de desarrollar cáncer de mama durante la vida, y lo mismo si tienen en esa familia alguna mutación genética diagnosticada. Pero la mayoría de los pacientes, el 90%, 95% de los cánceres de mama, a veces no hay nadie más en la familia. Claro. Entonces también eso a veces hace que algunos pacientes digan, se descuiden, entre yo comillas, no me voy a hacer nada porque en mi familia no hay nadie con cáncer de mama. Antecedentes. Eso no, es incorrecto. Todo paciente, toda mujer a partir de los 40 tiene que empezar a preocuparse de la prevención. Claro. Doctora, ¿y dentro de los factores de riesgo está no ser madre, por ejemplo? Sí, dentro de los factores de riesgo hay algunos factores que nosotros llamamos como los factores ginecobstétricos o reproductivos. Por ejemplo, preguntamos clásicamente siempre por la primera regla. Aquellas pacientes que han tenido la primera regla muy jovencita en la vida, en general antes de los 10 años, y la última regla o la menopausia muy tarde en la vida, tienden a tener un periodo más importante sometido a los estrógenos. Y sabemos que muchos cánceres de mama dependen de los estrógenos. Entonces, ese sería como un factor de riesgo. Después, aquellas pacientes que no han tenido hijos o que han tenido hijos tarde en la vida, también uno que además asigna... es un factor que ha ido modificándose con los años y que hoy en día encontramos muchas mujeres que no son madres y que además han postergado la maternidad en algunos casos. Y eso podría ser un factor de riesgo. Es un factor de riesgo, pero como ya dijimos, no es lo único. O sea, no significa que por tener hijos alguien esté protegida. De hecho, tenemos la mayoría de los pacientes con cáncer de mama tienen hijos. El amamantar también se considera un factor de riesgo, o sea, un factor protector, la lactancia. Claro, o sea, si es madre y tiene la posibilidad de amamantar, un poquitito menos de riesgo. Se fomenta hacerlo, digamos. Claro, tendría un poquitito menos de riesgo, pero también, por otro lado, la mayoría de los pacientes de cáncer de mama han tenido hijos, han amamantado, por eso consideramos que es multifactorial. ¿Ya? Claro. Pero sería la lactancia y tener hijos un factor protector. Claro. Doctora, me gustaría que revisáramos una gráfica que hemos preparado con signos y síntomas del cáncer de mama, estos que muchas veces nos gustaría no llegar a eso, sino que detectarlo precozmente, por ejemplo, con los screening, que va a ser lo que vamos a conversar a continuación. Pero dentro de estos signos y síntomas se presenta un bulto o área engrosada de la piel en la mama que se siente diferente del tejido que la rodea, un pezón aplanado o hundido, cambios en el color de la piel de la mama, cambio en el tamaño, la forma o el aspecto de una mama. Hablemos de estos primero, doctora, que a continuación le sigue otra gráfica con más signos o síntomas. ¿Hay alguno de estos que sea más cardinal y que se presente más comúnmente? Sí, correcto. Bueno, la presencia del bulto o de un nódulo en la mama es probablemente el motivo de consulta más frecuente en aquellas pacientes que no se realizan mamografía. Porque si no se hacen mamografía, el primer síntoma va a ser detectar algo que se palpe la paciente en la mama, alguna dureza. Yo siempre le digo a los alumnos que la sensación es como de palpar una piedra en un saco de arena. O sea, cualquier cosa dura que se palpe en la mama, eso no es normal, hay que consultar. Independiente del tamaño. Independiente del tamaño. Que si lo siente muy pequeñito, da lo mismo. Sí, si es hay que consultar. Una dureza, como se podría decir, claro, consultar. Consultar, aunque sea... Ahora, si es una paciente obviamente que no está en el grupo de riesgo, una paciente de 20 años, uno no está pensando en un cáncer de mama, pero siempre nosotros decimos consultar. Por último, el especialista dirá si eso corresponde o no corresponde a algo que haya que estudiar. Perfecto. Cambios en la piel, cambios en la coloración de la piel es importante. Y lo otro que también a veces hay hundimiento, decían ahí hundimiento en el pezón, pero también hay hundimiento en la piel de la mama. La paciente una vez se le dice al levantar los brazos frente al espejo, se puede ver una zona de la piel de la mama que se hunde. Eso también es un síntoma de alarma. Secreción también por el pezón, sobre todo si es secreción de sangre, también es un síntoma que uno tiene que considerar. Claro. Veamos la otra lámina, porque quizás ahí aparecen otros factores o signos más bien del cáncer de mama. Cambios en la piel sobre la mama como piel con hoyuelos, con lo que usted planteaba, ¿no? O con el aspecto de la cáscara de una naranja, como una suerte de celulitis, pero en la mama. Descamación, desprendimiento o formación de costras o escamas
de la piel de la mama. Esos también son otros signos, Sí. pero esos son menos comunes. Sí, son menos comunes, pero existe, claro, existe clásicamente un tipo de cáncer de mama que se llama cáncer de mama inflamatorio, que se da por cambios en la piel, que la mama se vuelve grande, se vuelve inflamada, se vuelve roja y se puede descamar. Es como que se confunde a veces con la mastitis. Ese es un tipo especial de cáncer de mama que se llama cáncer de mama inflamatorio. Ya. Y es un cáncer de mama que en general es de pronóstico no tan bueno. Entonces, aquí yo creo que el mensaje clave es que ojalá que no lleguemos con síntomas a consultar, Claro. y que consultemos siempre antes. Sobre todo que cuando aparecen los síntomas, uno ya de alguna manera dice, ya llegamos un poquitito tarde y nos hubiese gustado encontrar esto años o meses antes de que se formara el bulto, de que hubiese algún cambio en la piel. El rol de la detección. ¿A qué edad debiéramos ir a nuestro ginecólogo y hacernos estos exámenes, ¿no? La mamografía, la ecotomografía mamaria. Sí, tal como lo decíamos, la edad es un factor importante. En general se puede recomendar a partir de los 40 años. Hay algunas guías, también por un tema de recursos, porque hay que hacerle mamografía y exámenes a muchas mujeres. En algunas partes lo recomiendan. A veces se generan esperas y hay prioridades también Sí. dentro de ese mismo grupo de la población que son las mujeres. Sí, a veces se recomiendan en algunas otras guías a partir de los 50 años, pero uno trata de decirle siempre a la paciente, ya una vez cumplido los 40, por último tener una mamografía basal y después ir haciéndola año a año. Claro. Para poder detectar cosas pequeñitas, porque en el fondo, ¿qué es lo que buscamos con la mamografía? La mamografía nos permite detectar a veces, por ejemplo, lesiones años antes que se forme el tumor. Hay algunas lesiones como las calcificaciones o microcalcificaciones que las vemos en la mamografía y eso ocurre a veces años antes que se forme el tumor. Por lo tanto, el pronóstico es mucho mejor tratar un cáncer que uno diagnosticó por una pequeña manchita o un pequeño hallazgo en la mamografía antes que la paciente consultó o va a consultar 2 o 3 años después porque se palpó algo en la mama. Claro, o sea, ese diagnóstico oportuno también le permite Exacto. enfrentar el cáncer desde otro punto de vista. Mejor pronóstico, Claro. básicamente. O sea, cánceres más chicos, mejor pronóstico. Claro. Eso es. ¿Y el tratamiento cómo varía? Dependiendo del pronóstico, dependiendo de cada caso. Supongo que cada caso es muy único y todos tienen sus particularidades, pero el tratamiento, ¿qué tan amplio es y cómo se va afrontando con cada paciente? Sí, el tratamiento va a depender un poco del tipo de cáncer o subtipo. Hay distintos subtipos de cáncer de mama, porque cuando una paciente se sospecha que tiene un cáncer de mama, lo primero que hacemos es la biopsia. Y sacamos una muestra de esa lesión y a esa muestra le hacemos una serie de pruebas y que nos permite subdividir en distintas familias de cáncer de mama. Hay algunos cánceres de mama cuyos tratamientos van a comenzar con la quimioterapia, por ejemplo, y después vamos a operar. Y hay en algunos otros tipos de cáncer de mama que vamos a partir operando y a veces, no siempre, vamos a hacer quimioterapia, otras veces vamos a dar una pastilla que bloquea sobre todo aquellos cánceres que dependen del estrógeno. Esa es la hormonoterapia. Hormonoterapia, sí, mal llamada hormonoterapia. Ah, mal llamada, mire. Porque es un bloqueo hormonal, no es que le Vale. demos hormona al paciente, Ok. sino que le bloqueamos las propias hormonas. Y esos cánceres también van a llevar muchas veces radioterapia. O sea, la base del tratamiento de cáncer de mama va a ser la cirugía. En algunos cánceres vamos a dar quimioterapia y en muchos cánceres vamos a dar radioterapia también. Claro. La extensión del tratamiento va a depender un poquitito de lo avanzado que esté el cáncer en la mama o en la axila. Porque sabemos que la axila es como el primer lugar donde se va el cáncer de mama, después de la mama. Entonces el tratamiento, cuando son pequeños, se puede conservar la mama. Podemos sacar el cáncer rodeado de tejido sano y uno que otro ganglio en la axila, procedimiento que llamamos ganglio centinela. Pero cuando el cáncer es muy grande y abarca varias zonas de la mama, o son estos cánceres que conversábamos recién, inflamatorios, que comprometen piel, a veces es necesario la mastectomía. Y cuando hay compromiso de muchos ganglios también en la axila, a veces es necesario sacar todos los ganglios de la axila y eso se llama disección axilar. Perfecto. Doctora, el tema de la cirugía siempre también es algo que, bueno, dependiendo de los pacientes, pero que tiende a ser algo difícil de enfrentar, ¿no? Y además, si esto incluye, en el caso de cánceres más avanzados, el tema de sacar de la mastectomía, finalmente. Sí. ¿Cómo lo van afrontando con las pacientes y cómo ha ido avanzando este tema también para darle una mejor cobertura, por ejemplo, a una reconstrucción mamaria?
Claro, la mama sin duda que es un órgano que de alguna manera simboliza la feminidad. Entonces es importante aquí para la paciente su mama. Claro. Una paciente sin mama muchas veces está afectada en muchas dimensiones, además de lo psicológico, social, sexual, etcétera. Claro, y por lo tanto, además de la enfermedad misma y lo que implica tiene claro, otro la sensación de también. mutilación, Claro. de tener este órgano menos. Por lo tanto, cuando hay mastectomía, cuando sacamos la mama completa, tratamos en general, en la medida que se puede, siempre reconstruir. Y reconstruir significa que la paciente salga de la sala de operaciones con la mama reconstruida completamente, o por lo menos con el primer paso de un procedimiento que se va a completar después en otra cirugía. Pero tratamos de que salga reconstruida en la medida que se puede. A veces, obviamente, hay cáncer muy avanzado, muy avanzado, en que no es tan recomendable, pero en la mayoría de las veces se puede. Cuando hacemos mastectomía, hoy en día tratamos de incluir la reconstrucción como parte del tratamiento. Es decir, así como vamos a sacar el cáncer, tenemos que volver a reconstruir lo que había. Claro, entonces la paciente enfrenta la mastectomía ya con esta alternativa de reconstrucción mamaria. Sí, cuando se puede la reconstrucción que llamamos reconstrucción inmediata, que es mastectomía más reconstrucción en el mismo acto operatorio, se hace. A veces no se puede porque hay que priorizar otras cosas, pero la mayoría de las veces se puede. Y los procedimientos de reconstrucción también han avanzado un montón. O sea, hay muchas técnicas quirúrgicas para lograr tener la forma de la mama. Y a veces incluso es necesario intervenir la otra mama también, porque después hay que simetrizar. O sea, claro, queda la mama a veces que operamos, que sacamos y reconstruimos, que es una mama muy bonita, y la otra mama es distinta, y a veces hay que hacer un procedimiento sobre la otra mama para la simetría. Hay una preocupación estética también ahí. Nosotros le llamamos oncoplástica, donde tiene que haber un equilibrio entre lo que es oncológico y lo plástico, que en el sentido de que yo no tengo que sacar ni de más ni de menos, porque si saco de más voy a dejar la paciente más, digamos, mutilada que lo que debería, y si saco de menos puedo dejar cáncer puesto. Por lo tanto, es un balance. Debo dejar, ojalá, lo más parecido posible la mama a como estaba antes del cáncer. Incluso a veces mejor, le decimos. Perfecto. Doctora, vamos a seguir conversando de este tema. Recordarle a todos ustedes que nos pueden hacer llegar preguntas y comentarios de esta conversación junto a la doctora Marcia Valenzuela. Pero antes de irnos a pausa, un consejo, porque a usted le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro, probablemente puede tener astigmatismo, miopía, o puede estar afectándole la presbicia. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Seguimos conversando de cáncer de mama junto a la doctora Marcia Valenzuela. Ella es cirujana oncológica de mama de Clínica Santa María. Doctora, estábamos conversando aquí fuera de pantalla del tema del financiamiento, ¿no? Para enfrentar un cáncer de mama, ya lo decíamos, hay distintos factores que tienen que enfrentarse a la paciente, el tema psicológico, el tema de enfrentar el tratamiento, pero en términos del financiamiento, está dentro del GES. Está dentro del GES, sí. El cáncer de mama debe haber sido una de las primeras enfermedades que entró a la ley GES, o auge que se llama, que es una de las enfermedades protegidas por ley en nuestro país. Por lo tanto, toda paciente, ya sea que esté en FONASA o que esté en ISAPRE, porque el cáncer siempre es una enfermedad del órgano que sea, que puede ser una catástrofe, aparte de la parte, digamos, médica, una catástrofe económica también, claro, para esa persona, para esa familia. Está dentro de la ley del GES, y eso significa que hay plazos para que la paciente sea vista por especialista, plazos para hacer diagnóstico o descartar si era un cáncer, y plazos para iniciar tratamiento. Y que además tiene una cobertura financiera, es decir, los pacientes, en general los pacientes FONASA no pagan en el sistema público, y los pacientes ISAPRE pagan una cantidad, un porcentaje, acotada, claro, acotada. Sí, lo malo de eso es
que además en la lista de espera oncológica también lidera el cáncer de mama. Entonces también es algo que se ha ido discutiendo y yo creo que ustedes también como especialistas ahí tratan de impulsar. Sí, es que es muy frecuente. Muy frecuente. Que eso demuestra además lo frecuente que es. Y a veces el lo otro cáncer que de uno mama. ve que el acceso no es lo mismo. Una paciente que vive, no sé, pues la vereda al frente de un centro grande oncológico versus una paciente que vive en alguna otra parte del país Claro, que conocemos donde que tiene que pasar por varias interconsultas para llegar. Hay 4 regiones todavía sin ningún centro oncológico en el país, claro, que son los pendientes, ¿no? de las políticas públicas que seguimos también desde estos espacios tratando de impulsar para brindar mayor cobertura. Doctora, revisemos algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través del hashtag El Especialista Responde para ver qué podemos contarles. Claudio Dávila, ¿cada cuánto tiempo es recomendable hacerse el autoexamen y cuándo acudir a un profesional? El autoexamen mamario es importante, sin embargo, hay estudios que demuestran que las pacientes que se hacen autoexamen van a detectar, igual lo que conversábamos al principio, tumores en etapa más avanzada. Claro. Por lo tanto, no confiarse de que si hay un autoexamen y no encuentra nada, no hacerse la mamografía. Perfecto. No, o sea, hacerse el examen, si se puede siempre, y estar entre medio, porque la mamografía es una vez al año. Entonces, entre medio, una vez al mes, a lo mejor hacerse un autoexamen, que a veces se recomienda en la ducha, tocarse la mama en el sentido del reloj para no perder ninguna zona en la mama y buscar esto que conversábamos que son las durezas. Entonces, pero no el examen físico o autoexamen invalida que la paciente tenga que hacerse exámenes anuales. No lo reemplaza porque finalmente lo que conversábamos de la sintomatología, un bulto de mayor tamaño ya puede ser algo más avanzado. Un poquitito más tarde, claro. Si lo ideal es hacerse las 2 cosas o las 3 cosas a lo mejor. Si alguien está preocupado, hacerse una mamografía una vez al año, acudir al especialista para un examen físico por especialista una vez al año y una vez al mes probablemente un autoexamen. Perfecto. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales. ¿Cuáles son los efectos secundarios del tratamiento? Es una pregunta amplia porque depende del tratamiento. De la cirugía ya hablábamos un poco recién que los efectos obviamente pueden ir desde prácticamente que no se note la cirugía, cuando hacemos una cirugía parcial, sacamos un pedacito de la mama con el tumor, hasta una mastectomía con reconstrucción que dejan a veces algunas secuelas. Los efectos de la quimioterapia, el principal efecto es que las pacientes siempre echan de menos que se les cae el pelo. Y la fatiga, el cansancio, la quimioterapia a veces dura varios meses, entonces es un tratamiento más prolongado, más largo. Y efectos de la radioterapia, que es otro de los pilares del tratamiento, es sobre todo uno lo ve en la piel de la mama. La piel, sobre todo cuando la paciente está durante la radioterapia, se puede poner la piel como, yo le digo a las pacientes, como tomar sol en la playa, o sea, se pone la piel como un poco más inflamada. Y el tratamiento que hacemos con las pastillas, también todas las cosas tienen un lado bueno y también tienen un lado, siempre hay un pero. Una de las pastillas que usamos, que lo usamos por hartos años, que es el tamoxifeno, a veces también puede causar efectos secundarios, que las pacientes se quejan de bochorno, de dolores de cabeza, etcétera. Claro, pero todo eso se va conversando además con el especialista durante el tratamiento. Y obviamente el beneficio supera a los riesgos, porque si no, no indicaríamos nada que fuera malo para el paciente. Todo lo que indicamos es para tratarlos del cáncer y para mejorar. O sea, si hay algo bueno, como el mensaje bueno del cáncer de mama, es que es una enfermedad curable. Tenemos un montón de armas para tratarlo, la mayoría de las pacientes se mejoran, siguen su vida adelante y ya está, y es una enfermedad más. Pero es importante en ese caso la detección a tiempo, porque ahí contamos historias felices. Cuando llegamos tarde, las historias a veces no son tan felices, pero es un cáncer que se cura. Claro. Veamos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales. ¿Qué tan efectivo es el autoexamen? Está vinculado a la primera pregunta. Sí, hablamos que es efectivo en el sentido de que la paciente puede tomar conciencia y acordarse que tiene que estar haciendo su autoexamen y sus chequeos una vez al año, pero por sí solo no es tan efectivo para encontrar cánceres precoces. No es suficiente, podríamos decir. Veamos otra de las preguntas a ver si alcanzamos con el tiempo que nos queda. Ahí esperando que aparezca. Ahí viene. Si tengo antecedentes familiares de cáncer de mama, ¿a qué edad debería comenzar con los exámenes preventivos?
Esa es una buena pregunta porque aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares, sobre todo si el familiar ha tenido un cáncer de mama a edad muy temprana, deberían comenzar tal vez los chequeos antes. Por ejemplo, si una paciente ha tenido, por ejemplo, su mamá que tuvo un cáncer de mama y desarrolló un cáncer de mama a los 42 años, por decir algo, o a los 40, esa paciente a lo mejor tiene que partir antes, desde los 30 años, haciéndose los controles. A veces decimos que 10 años antes de lo que el familiar más cercano tuvo el cáncer. Todo para prevenir, para estar a tiempo y partir, Sí. porque mientras antes se parte, mejor el diagnóstico. Si hay antecedentes familiares hay que partir a veces antes, sobre todo si el familiar tuvo el cáncer a edades más tempranas, más jóvenes. Ahora, si tiene alguien, por ejemplo, la abuelita que tuvo un cáncer de mama a los 80 años, probablemente no es familiar tan cercano, no es de primer grado. Primer grado se consideran los padres, los hijos y los hermanos de una persona. Pero como lo tuvo la abuelita y como es un cáncer tan frecuente y como lo tuvo a los 80, a lo mejor lo más probable es que haya sido por chance nomás, solamente por frecuencia. Claro. Pero no implica a veces que tengan que partir con los chequeos antes. Claro, y como acá nos gusta repetir algunas cosas para Está bien, remarcar, está bien. destacar, Es parte del proceso. si no se tienen antecedentes familiares, como decía la doctora en el primer bloque, Igual hay que hacerse los chequeos. no quiere decir que no corro ningún riesgo, porque hay muchos factores también que influyen y que es necesario. Sí. Y doctora, para finalizar nos queda un minuto. ¿Algún consejo que le daría a alguien que esté pasando por este cáncer hoy en día? Sí, yo creo que decirle a los pacientes que el tratamiento de cáncer de mama, como lo decía antes, tenemos muchas armas, muchas estrategias. Armas suena como, pero tenemos muchas maneras de tratar Claro. el cáncer de mama. Que Podemos no es, usar armas porque es una lucha, es ¿no? una Una lucha lucha. contra el cáncer. que no es que la palabra cáncer asusta, Sí. sin duda, que cuando alguien le dice, nadie quiere escuchar en ningún momento en la vida que le digan usted tiene cáncer, porque inmediatamente se vienen en la cabeza un montón de cosas, que los hijos, que la familia, muerte sobre todo en la cabeza. Pero que el cáncer de mama, la buena noticia es que es un cáncer que es tratable, que hay que tratar de tener buenos exámenes, buenas mamografías, porque a veces se pasan en los exámenes malos cánceres. Hay que tener buenos exámenes, hay que acudir a equipos multidisciplinarios que cuenten con cirujanos, con oncólogos, con radiólogos. Normalmente en los lugares donde se trata cáncer de mama hay reuniones oncológicas. El tratamiento es a veces dirigido, cada caso no se trata igual. A veces los pacientes también me preguntan, pero es que a alguien le hicieron esto, le hicieron... No, cada caso se evalúa en forma individual y los tratamientos pueden variar según el tipo de cáncer, y que en el fondo tener cáncer de mama es muy frecuente. Una de cada, ya lo dijimos por ahí, de cada 7, cada 8 va a tener. De las mujeres, yo cuando veo sentada en la sala de espera 8 o 10 mujeres, sé que una de esas en algún momento va a tener un cáncer de mama, que hay que estar preparados, que hay que encontrarlos pequeñitos y que tiene solución. Eso yo creo, el mensaje positivo. Tiene solución, por eso además acá la cintita Sí, esto es rosada, para acordarse. para acordarnos que es frecuente, que podemos prevenirlo con los factores de riesgo que son prevenibles, llevando una vida sana, sí. pero además enfrentarlo a tiempo, que es lo más importante, porque es un Exacto. cáncer que tiene cura. Doctora, a usted y a las personas en su casa las quiero invitar además a revisar 24horas.cl, que ahí podrán encontrar un artículo respecto a este tema y además otros capítulos con otras patologías que hemos revisado aquí en El Especialista Responde. Doctora Marcia Valenzuela, cirujana oncológica de mama de Clínica Santa María, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. A usted, Pascal, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes muchas gracias por la sintonía y por supuesto sigan viéndonos porque continúan las noticias aquí en 24 horas. Que tengan buena tarde, chao. El Especialista Responde.